Durante la ocupación alemana en Francia, hubo noches en las que la guerra parecía no existir. No había explosiones, no había patrullas corriendo por las calles, no había enfrentamientos. Había luz tenue, olor a perfume barato y risas que intentaban tapar el horror del conflicto. Lo más perturbador fue descubrir que en esas mismas noches se estaba sembrando el odio que, años después, explotaría con una ferocidad que nadie quiso prever. Antes de comenzar, suscríbete a Crimen Oculto. Aquí contamos las historias que el poder prefirió dejar enterradas bajo el polvo del siglo XX. La historia que estás por escuchar no trata de batallas, ni de tanques, ni de bombarderos. Es la historia de mujeres. Mujeres francesas que durante la ocupación del país se convirtieron en un blanco silencioso. Mujeres que, sin saberlo, pagaron con su cuerpo primero y con su dignidad después. Esta es la parte humana de un conflicto que rara vez aparece en los manuales de historia. Cuando las tropas alemanas tomaron Francia en el año 1940, lo hicieron en cuestión de semanas, sin resistencia real, sin combate prolongado, sin grandes defensas. La Wehrmacht ocupó París con la misma naturalidad con la que un visitante entra a un hotel. Y con ellos llegó algo más, una demanda de prostitución nunca antes vista en la historia europea moderna. La frase más cruda de ese tiempo la dejó Fabien Lemaire, regente de un burdel parisino. Las noches de la ocupación fueron fantásticas. Nunca nuestros prostíbulos fueron tan bien cuidados. Era un comentario banal, casi inocente, pero escondía una verdad incómoda. Para algunas mujeres, la llegada del nazismo significó dinero, protección y una estabilidad que el resto del país no tenía. Y eso les costaría muy caro, porque mientras en Alemania la prostitución estaba perseguida, en los territorios ocupados era regulada, controlada y promovida por la propia Wehrmacht. Hitler podía considerarlas inmorales, antisociales, una amenaza para la pureza aria, pero en Francia eran un recurso. Y en la lógica fría del ejército alemán, los recursos deben ser administrados. Los burdeles fueron divididos en dos tipos: los de guarnición, en ciudades grandes donde miles de soldados descansaban entre turnos, y los burdeles de campo, cerca de los frentes de combate, donde los soldados agotados eran enviados a recuperarse durante 1 o 2 días. Nada quedaba al azar, nada era espontáneo, nada se dejaba librado a la calle. Antes de entrar, cada soldado debía someterse a un examen médico. Recibía un pase con espacio para la firma de la prostituta y, por orden estricta, debía desinfectar los genitales de la mujer antes del encuentro. Las enfermedades venéreas eran una amenaza mayor que las balas. Y en el Tercer Reich la disciplina no era negociable. Cuando Francia cayó había muy pocas prostitutas disponibles. Muchas habían huido antes de la llegada alemana, otras se escondieron y otras simplemente desaparecieron. El gobernador militar, Otto von Stülpnagel, llegó a afirmar que la escasez de mujeres era una conspiración de la resistencia. No lo era, era miedo. Pero el miedo se fue diluyendo cuando los nazis comenzaron a ofrecer algo improbable: dinero, regalos, alimentos, incluso obras de arte robadas. Las prostitutas ganaban en semanas lo que antes no ganaban en meses. Algunas recibían protección directa de los soldados, y muchas, demasiadas, comenzaron a ver en la ocupación una oportunidad. Este fue el origen del odio. Para el pueblo francés, las prostitutas empezaron a ser conocidas como colaboracionistas horizontales. Mujeres que, según la mirada popular, se acostaban con el enemigo mientras sus vecinos eran fusilados, torturados o deportados. La sociedad francesa, humillada, herida y resentida, no olvidó esos rostros. Guardó cada nombre, cada burdel, cada mujer y esperó. Porque toda humillación busca su desquite. Y en el año 1944, cuando los aliados entraron a París, ese desquite llegó con una furia casi ritual. Lo más perturbador fue que, detrás de las celebraciones, se desató una cacería humana, un ajuste de cuentas sin juicio, sin defensa, sin distinción.
Mientras el mundo festejaba la liberación, en los callejones de decenas de ciudades francesas se llevaba a cabo una purga silenciosa. La multitud se abalanzó sobre esas mujeres con una violencia que llevaba años conteniéndose. Y lo que sucedió después es quizás uno de los capítulos más oscuros del siglo XX, uno que rara vez se discute. Las mujeres acusadas de haberse acostado con soldados alemanes eran arrastradas por las calles, las golpeaban, las escupían, las insultaban y sobre todo les rapaban la cabeza. Pero no con una máquina de afeitar, nunca con algo indoloro. Las rapaban con cuchillos, con hojas oxidadas, con herramientas improvisadas. Cada tirón arrancaba piel, cada corte dejaba sangre. El objetivo era claro: quitarles el atributo que la sociedad consideraba símbolo de feminidad, de seducción, de poder, convertirlas en un monumento viviente a la traición. Otras mujeres eran untadas con alquitrán caliente y marcadas con una esvástica en la frente. A algunas se la dibujaban, a otras se la grababan, no por una cuestión estética, sino para recordarles, durante toda su vida, el castigo social por haber colaborado horizontalmente. La marca ardía, dolía, supuraba, pero el verdadero tormento era saber que jamás desaparecería. Las más desafortunadas fueron fusiladas, sin juicio, sin testigos, sin preguntas. Y lo más trágico de todo es que muchas de ellas ni siquiera eran prostitutas. Algunas eran empleadas domésticas que habían trabajado en casas donde vivían alemanes. Otras eran madres solteras que aceptaron alquilarle una habitación a un oficial para poder alimentar a sus hijos. Algunas eran mujeres que, simplemente, buscaban sobrevivir en un contexto donde la comida escaseaba y el dinero valía cada vez menos. Pero la multitud no distinguía. La multitud no quería distinguir. El funcionario británico Jock Haswell, testigo directo, escribió: «Observé un camión repleto de mujeres llorando, con la cabeza rapada, y escuché los gritos del pueblo francés celebrando su humillación. Me sentí enfermo, pero también supe que nosotros, los británicos, no teníamos derecho a juzgar. No habíamos sufrido una ocupación. Eso explica mucho. Cuando un pueblo ha sido dominado, humillado y derrotado, busca culpables visibles. Y estas mujeres, las más expuestas, las más vulnerables, se convirtieron en el blanco perfecto. Mientras tanto, nadie habló, y casi nadie habla hoy, de las violaciones cometidas por los oficiales nazis. Nadie mencionó las amenazas que muchas mujeres recibían si se negaban a colaborar. Nadie habló de la miseria que las obligó a buscar un plato de comida donde fuera. La historia oficial prefirió culparlas, porque culparlas era más fácil. Cuéntanos, ¿crees que estas mujeres fueron culpables o víctimas de un país desesperado por limpiar su honor? Déjalo en los comentarios. Y si quieres más historias que el siglo XX prefirió enterrar, suscríbete a Crimen Oculto. Aquí revelamos lo que otros prefieren callar.